Eh, Bien, buenas, buenos días, buenas tardes. En esta tarde vamos a dar inicio a nuestro análisis bíblico. Antes de empezar, pues tenemos que orar, así que mi compañera Esther va a empezar con la oración. bien. Primeramente, un saludo cordial con todos quienes posteriormente a esta grabación van a ver este video, van a analizar también junto con nosotros, ¿no? Entender un poco más de la palabra de Dios, siempre recalcar que debemos pedir siempre la dirección divina para que el análisis pueda ser direccionado por Dios, ¿no? Inclinemos el rostro y pues vamos a orar. Amante y bondadoso Padre, en las alturas de los cielos, mi Dios, en esta hora primeramente pedimos, Señor, el perdón por cada uno de nuestros pecados como seres humanos, Señor, que somos. Sin duda, pecamos a cada momento, a cada instante, incluso hasta con el pensamiento, Señor. En este momento que nos disponemos a abrir tu santa y divina palabra, Señor, queremos pedir tu dirección, queremos pedir que nos dotes de aquella sabiduría y inteligencia, Señor, para entender y discernir de acuerdo a tu santa voluntad, tus escrituras, oh Dios. Quédate también, Señor, en cada uno de nuestros hogares, de quienes estamos compartiendo en este momento este mensaje con las personas, Señor, que van a llegar a escuchar, Señor, tu palabra. Quédate en los hogares también de cada uno de ellos, que tu amor y misericordia en esta época, Señor, pueda hacerse presente con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, iniciemos. Para el análisis de esta tarde, nos vamos a centrar en uno de los evangelios que es Marcos, ¿no? En el libro de San Marcos, en el capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar entonces. Yo utilizo la Reina Valera. Daniel, ¿tú qué Biblia utilizas? Cuéntame, coméntame a mí y a las Eh, personas que posteriormente van a estar chequeando nuestro video, ¿no? También tengo la versión de la Reina Valera, aunque la semana pasada me regalaron una Biblia que curiosamente también tiene la versión de la Reina Valera, así que es idéntica. Bueno, Bueno, creo que en la mayoría de nuestros hogares tenemos una Reina empecemos con la Valera, lectura, ¿no? ¿no? Sí, la mayoría. La mayoría tenemos porque es la versión como nos han enseñado que es la más exacta y la más completa. Marcos 6, Versículos del 7 al 13, por favor, Daniel. ya. Yo voy a leer esa parte, ¿ya? Del 7 al 10. Y dice, después llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo que los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Eso es lo que dice hasta las 12. Ah, falta todavía. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que dice hasta el
versículo 13. Hasta el versículo 13, ¿no? Muy ¿No? bien, es muy importante en realidad ahondar en este tema, ¿no? Sabemos que los 12 discípulos, ¿no? Los 12 fueron hombres escogidos por Jesús acá en la tierra, ¿no? Por dirección divina. Es muy importante recalcar acá que para el análisis de un texto bíblico, ya sea de como este o cualquier otro, ¿no? Porque dentro de la Biblia encontramos diferentes literaturas, debemos siempre leerlo una, dos, hasta tres veces, ¿no? Y también es muy importante el poderlo comparar con otras versiones, porque existen otras versiones, ¿no? Que Exacto. pertenecen, que utilizan las iglesias protestantes, que se asemejan mucho a la Reina Valera. Recordemos también que la versión original de las Santas Escrituras fueron en hebreo, en griego, ¿no? Entonces, mira, Daniel, por acá tenemos la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? La Biblia de las Américas me llama un poco la atención porque aquí en el versículo 12, en el versículo 12 cambia un poco a la versión de la Reina Valera, ¿no? Dice, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Pero en la Reina Valera, en el versículo 12, nos dice lo mismo, pero antes nos dice que, claro, debían predicar para que todos se arrepintieran, pero antes a eso dice que debían sacudirse el polvo de la planta de sus pies, pero no menciona de que el castigo de quienes no escucharan el mensaje de Sí, Dios exactamente. sería más fuerte, ¿no? Que tal vez el del tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí cambia un poco la versión, creo que no un poco, ¿no? Sino es bastante considerable el cambio de la versión de la Biblia de las Américas. Sí, es prácticamente el cambio de una oración. No podemos hablar de párrafo porque un párrafo es un poco más extenso, pero sí una oración de lo que dice la Reina Valera cambia totalmente acá. La siguiente versión creo que es la, a ver si pasas a la siguiente, sí, de la Reina Valera, justamente, ahí está. Por acá lo voy Ah, a subrayar. ajá. Dice, Voy a será cambiar más acá. tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra. Así Mientras en es. el interior no mencionan eso. Eso es lo que no me había dado cuenta, pero sí es un tremendo detalle. Aunque en las diferentes versiones cambian lo que son palabras más que todo, pero aquí totalmente cambia una frase, una oración. Sí, es el cambio de una frase completa. Mira, voy a retrocederla acá y me voy a dirigir otra vez hasta el Y versículo ahí no 11, hay, ¿no? pues, Nos dirigimos al versículo 11 hasta aquí. Todo esto es el versículo 11. Lo voy a subrayar de rojo, ¿no? Entonces aquí esta claro. versión suprime esta oración de la Reina Valera. Sí, ahí vemos una traducción medio incompleta de la otra Biblia, ¿no? Bien, vamos a seguir analizando. Por acá tenemos dos versiones más, ¿no, Daniel? Por acá Sí, tenemos la palabra España, la BLP. La BLP en sí también se asemeja mucho a la versión de a la la, primera versión. exacto, sí, se asemeja mucho a lo que es esta versión de la Biblia de las Américas. En realidad, también suprime lo que es en la Reina Valera, está más claro, ¿no? Por esa razón, siempre nos decían, no, yo creo nuestros padres tenían mucha razón en, en educarnos con Reina Valera, es un poco siempre más completa, ¿no? Y en las iglesias creo que también es la Biblia que más se utiliza. Pero si nos damos cuenta, en la siguiente versión de la Biblia también encontramos el mismo detalle, que no encontramos la parte donde mencionan a Sodoma y Gomorra. No, acá solamente nos dice que eso le serviría de advertencia a esa gente, ¿no? Es como el reemplazo de aquella Exacto. frase, de aquella oración que se suprime de la Reina Valera y añaden esta. Sí, pues tenemos como análisis eso y pasamos a las 7, por favor.
Pasemos a la siguiente. A la siguiente diapositiva, acá pues tenemos que identificar qué tipo de literatura encontramos en ese pasaje bíblico y pues encontramos que es un narrativo histórico, eh, donde menciona la labor de los 12 que tenían para expandir el evangelio y es, como les decía, ¿no? Expandir el evangelio y poder predicar la palabra del Señor. En la siguiente diapositiva tenemos en la 8. Vamos pasando rápidamente a la siguiente, ¿no? Aquí cabe recalcar algo acá, Daniel, ¿no? Dice, que, bueno, dice que Jesús seleccionó a los 12 apóstoles por su compromiso y fe. ¿Sabías que también los seleccionó porque ellos fueron testigos presenciales de los milagros que Jesús realizaba en aquel tiempo acá en la tierra, ¿no? Vamos acá a ver las características de quiénes fueron esos doce discípulos, ¿no? Estos 12 apóstoles fueron Pedro, Andrés, Santiago el mayor porque existe otro apóstol a quien se le llamaba Santiago el menor, para no confundirlos, ¿no? Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Bueno, este personaje, ¿no? Judas Iscariote, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Y siempre cuando mencionamos su nombre, recordamos de la traición hacia nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero, Exactamente, pero ¿sabes? pero yo lo que recalco es, por más que hubo traición, simplemente él fue parte del proceso a realizarse. Así que su plan, digo, su papel de él era realmente traicionarlo, ¿no? Pero todo estaba bajo un guión, el Claro, cual debió haberse cumplido, porque si Judas no hubiese traicionado, no hubiese ocurrido lo que hoy conocemos, la crucifixión, la no nos crucifixión. hubiesen salvado del pecado y todo eso, ¿no? Así que Exacto, ¿no? Todos en todos sí, tenemos un todos propósito en la vida. desempeñaban, todos desempeñaban un papel crucial, muy importante, ¿no? Cada uno de ellos tenía un papel que cumplir. Y como dice nuestro compañero Daniel, mi compañero Daniel, esa era la misión de Judas, ¿no? Sí, y pues en Mateo versículo 10 del 2 al 4 pues nos mencionan que los 12 apóstoles, ahí nos da el nombre de Mateo, ¿no? Y de los demás. Y en varias versiones, y en varios pasajes bíblicos encontramos que nos menciona, y aquí como tenemos, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en sus respectivos versículos y capítulos. Claro, esas son las Ahí, referencias bíblicas para el exacto, ahí análisis. encontramos, exacto, ahí encontramos donde mencionan a los 12. Exacto. Bien, continuemos, Daniel. Vamos a hablar Mira, acerca del contexto histórico. curiosamente estamos en 12 minutos, hablando de 12 los 12. minutos. Creo que nos vamos a pasar hasta los 15, pero miren, hemos Sí, llegado 12 sí. hablando de los 12, ¿no? Vamos, hablemos rápidamente del contexto histórico, Daniel. El A contexto ver, histórico de esta misión, ¿sabes tú dónde sucedió? a ver, ¿dónde? El contexto Explícanos. histórico de la misión de los 12 discípulos sucedió en la región de Galilea, en el norte de Israel, durante el periodo del dominio romano. Ah, mira qué interesante. Entonces, en ese periodo, entonces fue donde ocurrió todas las misiones que Jesús encomendó a los 12. Claro, ¿y cómo se dio? ¿Cómo llegó Jesús hasta este punto de encomendar la misión a los 12 apóstoles? Fue luego de que surgió el rechazo hacia él y sus discípulos en la ciudad de Nazaret, en la ciudad natal de Jesús, ¿no? Le rechazaron y después de este rechazo se marcó este punto, ¿no? Enviar a los 12 discípulos de una manera muy particular, Daniel, de dos en dos. Primero que nada, el rechazo les enseñaba a sus discípulos, porque Jesús sabía que la misión no era fácil, ¿no? Pero
esta parte, este suceso enseñaba a los discípulos de que el mensaje, el compartir el evangelio no iba a ser fácil. Si aún a Jesús le rechazaron, imagínate tú qué deben haber sentido ellos en ese momento, cuáles fueron sus sentimientos, tal vez tenían dudas, tenían temores, pero al encomendarles la misión, ellos iban a ganar mucha experiencia y también esto les iba a ayudar al crecimiento de su fe, ¿no? Y no solo eso, sino con esa misión que les estaba dando, les estaba preparando para que ellos pudieran expandir el evangelio a pesar de que él ya no hubiese estado ya, porque él ya sabía que se iba a marchar, ya sabía que tenía que irse, y esa misión ha servido para que ellos puedan expandirse, para que puedan llevar la palabra del Señor a cada rincón del planeta. ¿No es así? Así es, ¿no? Así es, y eso nos queda de ejemplo a nosotros, ¿no? Porque tal vez ellos ya no están hoy por hoy en la tierra, pero quedamos nosotros. Es una misión que Jesús, que Dios nos dejó como ejemplo a seguir hasta su pronta venida. Vamos a avanzar acá con nuestra diapositiva número 10. Vamos a hablar ya un poco más profundo acerca del análisis, ¿no? El análisis de este texto, Daniel. Bueno, yo quiero leer esa parte, a ver si me permites. Dice, después de enseñar en varias aldeas, llamó a los 12 apóstoles y los envió a predicar el evangelio del reino del Dios. A pesar del rechazo en Nazaret, la misión de Jesús no se detuvo. Los envió Los envíos de los apóstoles no solo tenían la finalidad de expandir el reino, sino también de brindarles experiencia y enseñarles a confiar en Jesús, estando lejos de él. No, eso es prácticamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Que la finalidad de eso era enseñarles y prepararlos. Y bueno, continúa diciendo, se subraya que la importancia de la autoridad que proviene de Dios y que Jesús afirmó tener sobre todo el cielo y la tierra. Los discípulos debían confiar en Dios para todo, viendo por fe, llevando solo lo necesario para el viaje, ¿no? Aquí nos quiere decir que para que ellos pudiesen hacerlo solos y sin ayuda más que del otro, debieron tener mucha fe para poder cumplir con la misión encomendada, que pues es la misión que debemos hacer hoy en día y seguir expandiendo el evangelio a las personas que más lo necesitan, ¿no? Claro, claro, Daniel. Mira, acá nos habla acerca de la autoridad, ¿no? La autoridad. Es algo muy importante acá también, ¿no? Recalcar la autoridad. La autoridad proviene de Dios. Es Él quien dio la autoridad a los apóstoles y es el mismo Dios quien nos brinda la autoridad a nosotros, nos da la gracia de tener esa autoridad para poder seguir compartiendo su evangelio eterno, ¿no? Así es. Y pues finalizando, a ver si le das una leidita y después analizamos lo que hemos leído. A ver, por acá nos dice en cuanto a la misión de los apóstoles, se enfatiza que debe llevarse a cabo respetando la libertad humana, ofreciendo el evangelio sin imponerlo. Mira, esa es una parte muy importante, Daniel, Eso ¿no? te iba a decir. Esa Muy es una importante. parte muy importante. Si no me equivoco, creo que lo encontramos en el versículo 11, ¿no? Vamos acá a leer nuevamente el versículo 11 del capítulo 6 de Marcos, donde nos dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Hasta acá nomás me voy a quedar. Ujú. Acá en este versículo nos menciona esta pequeña frase que hemos acabado de leer aquí. La voy a poner en rojo acá. Esto, no debemos imponer el evangelio. El evangelio no se impone. Eh, por El libertad evangelio se humana, recibe.
Exacto, se recibe. Y para eso nuestro corazón debe estar preparado para recibir el Evangelio. Dios prepara cada uno de los corazones cuando compartimos su mensaje. Por esa razón es muy importante acá el tema de la oración, ¿no? Nosotros que compartimos el mensaje de Dios, antes de salir de nuestro hogar, antes de conversar y dialogar de este mensaje divino con otras personas, debemos pedir a Dios que sea Él quien prepare el corazón de las personas para que puedan recibirlo y aceptarlo, ¿no? Porque hoy por hoy hay mucha necesidad en el ser humano de conocer acerca del amor de Dios. Sigamos por acá, nos Exactamente. dice. Ya, si son rechazados, deben seguir adelante, ¿ok? Lo que había mencionado la Biblia, ¿no? Se destaca que los apóstoles realizaron obras milagrosas, como el expulsar demonios y sanar enfermos, demostrando así el poder y la autoridad del reino de Dios. El texto concluye señalando que la misión no fue solo para los primeros discípulos, ni por un tiempo limitado, sino que todos los discípulos de todos los tiempos están llamados a participar de la misión, lo que decíamos hace un momento, Daniel. Exactamente. Nosotros debemos de ser como los apóstoles, ¿no? De llevar el mensaje del reino de Dios a las personas que están dispuestas a escucharnos, a oírnos y a recibir las enseñanzas y la palabra de Dios, porque no todos están preparados para ello. Tendrán sus motivos, tendrán sus razones, pero como dice arriba, ¿no? Que el evangelio no es para imponerlo, ¿no? Y es para recibirlo. Y es muy gratificante saber eso, porque en esa época lo que te imponían eran estas religiones, eran creencias, eran un montón de cosas, pero acá, desde mucho tiempo atrás, no se imponía. Eso no era la finalidad del evangelio. Así es, Daniel. Y Jesús dejó un claro ejemplo de esto, ¿no? Con estos versículos que han sido registrados en el libro de Marcos que hemos leído y hemos podido analizar, ¿no? Así es. También acá, ¿no? Eso, Para eso finalizar, creo, Daniel, sí. Ajá. para finalizar, nos habla, ¿no? De que expulsaban, dice, demonios los discípulos, ¿no? Y sanaban enfermos. Cuando habla de demonios, habla de enfermos, no estamos hablando de las consecuencias que arraiga el pecado, ¿no? Acá también menciona la autoridad que Dios les dio a sus discípulos, incluso, ¿no? Que les da a los discípulos de este tiempo, ¿no? Para, para trabajar, para luchar en contra de lo que es la causa del pecado, ¿no? Las enfermedades y todo esto. Así es. Bueno, eso ha sido en cuanto a nuestro análisis de la Biblia de Marcos, ¿no? San Marcos. Marcos, así San es. Marcos, ajá. Marcos capítulo 6 del 7 al 13. Así es, Daniel. Esto, esto fue nuestro análisis de la Biblia. Nos despedimos porque ya el tiempo se nos está acabando. ¿Te parece si finalizamos con una oración? Finalicemos con una oración y nos Perfecto. despedimos de todos. Bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a agradecer a Dios. Amante y buen Dios, gracias te damos, Señor, por estas palabras, Señor, que compartes con nosotros, con cada uno de los oyentes por medio de tu santa y divina palabra, Señor. Gracias por todas las enseñanzas y por todos los aprendizajes que podemos adquirir, Señor, guiados por ti y por tu santa y divina palabra, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. Agradecemos por este tiempo y que este mensaje pueda ser de beneficio, Señor, para la vida espiritual de Daniel, para mi vida espiritual y para la vida espiritual de cada uno de los oyentes, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a Nos ver si, despedimos y será hasta la próxima. si nos vemos. Chao.